No sé cómo he vivido tanto tiempo. Mi estilo de vida ha sido todo menos saludable, y la mayor parte de mi existencia podría describirse como caótica y violenta. Toda mi familia murió joven y, con una excepción, no los extrañé. Puedo contarte sobre mi dura educación y mi difícil vida, y sería cierto, hasta cierto punto. Mi familia y mis compañeros eran un grupo jodido. Esto será evidente a medida que cuente mi historia. Aún así, si soy honesto, tendría que admitir que soy el peor de todos. He sido egoísta, codicioso, violento y profundamente pecaminoso. Pero por alguna razón me dieron una segunda oportunidad. Mis recuerdos de esa fatídica noche son bastante confusos. Inevitablemente, hubo una fiesta salvaje que involucró mucho alcohol y drogas. Desperté en un lugar extraño, rodeado de los cuerpos dormidos de personas que no conocía. Esta no era una situación única para mí, pero, aún así, algo se sentía mal. Me dolía la cabeza y tenía un mal sabor de boca, pero aún así, me incorporé y exploré los alrededores. Me sorprendió encontrarme en un ático bastante lujoso, no el tipo de establecimiento en el que estaba acostumbrado a despertarme después de una fiesta de un fin de semana. Quizás estaba ascendiendo en el mundo. Me acerqué tambaleándome a la ventana y miré hacia abajo, a la ciudad oscurecida. Y pronto me di cuenta de que algo no estaba bien. Cuando digo que la ciudad estaba envuelta en oscuridad, lo digo literalmente. No pude ver una sola luz eléctrica en ninguna parte del horizonte, ya que la única iluminación provenía de la pálida luz de la luna y el tenue resplandor de las estrellas lejanas. Supuse que podría haber sido un apagón en toda la ciudad, pero tampoco pude ver ningún automóvil ni faros en las calles. Fue extraño, pero no pensé demasiado en ello. Claramente, esta fiesta había llegado a su fin, por lo que mi prioridad era largarme de aquí. Con cierta dificultad, pasé por encima de los roncadores de los invitados a la fiesta, y finalmente encontré mi camino hacia la puerta, y luego al corredor más allá. A primera vista, no había nada especial en el ascensor que se volvería tan crucial para mi historia, y cambiaría mi vida para siempre. Era solo un ascensor normal con puertas corredizas de acero, y un botón iluminado para llamar al ascensor. Estaba en el último piso, así que solo había una forma de ir, hacia abajo. Dudé antes de estirar la mano para presionar el botón, sintiendo un escalofrío apoderarse de mí que no podía explicar. Sin embargo, llamé al ascensor y experimenté una oleada de electricidad estática cuando mi dedo hizo contacto. Me sorprendió escuchar el ping mecánico solo unos segundos después cuando la puerta se abrió. Me sorprendió aún más ver la figura enigmática y algo aterradora parada adentro, con el dedo posado en el botón. Decir que este personaje era extraño sería quedarse corto. Era un anciano, de pelo blanco y arrugado, pero de aspecto sorprendentemente robusto. Observé cómo estaba vestido de punta en blanco, con un traje completo de 3 piezas, chaleco, corbatín y sombrero de copa. Lo único que faltaba era un monóculo. Casi me reía a carcajadas, por la apariencia casi cómica del anciano. Pero algo me detuvo. Creo que fue la mirada en sus ojos lo que lo marcó como un individuo serio, y quizás peligroso. Buenas noches, señor, dijo, dirigiéndose a mí con una voz profunda y áspera. Bajando. ¿Lo toma? Sí, respondí confundido. ¿Y quién diablos eres tú, el ascensorista? Mi tono fue más grosero de lo que la situación requería, pero el hombre no pareció ofenderse. Es una manera de hablar, señor. Seré tu guía y tu compañero de viaje en el viaje por venir. Espero con ansias nuestro tiempo juntos, pero debo advertirle que nuestra aventura será larga y ardua. ¿De qué mierda estás hablando?, exigí. Me dolía la cabeza y no tenía paciencia para estos acertijos. Solo quería salir de este lugar. Una vez más el asistente, o quien diablos fuera, no reaccionó a mi insulto. Por favor, señor, el tiempo avanza y realmente deberíamos estar haciendo movimientos. Estoy seguro de que no quieres quedarte aquí más tiempo del necesario. No lo hice, pero al mismo tiempo no tenía muchas ganas de subirme a un ascensor con este bicho raro. Me pregunté si había otra salida, tal vez una escalera o un ascensor de mantenimiento. Pero cuando giré la cabeza y miré hacia atrás, me sorprendió ver una escena de carnicería total. Las paredes del pasillo estaban literalmente goteando con un líquido carmesí oscuro, que temí que fuera sangre, y la suite del ático que acababa de dejar se había transformado en un infierno de fuego. La habitación ahora estaba envuelta en llamas, y los invitados dormidos ardían. Su piel y carne se derretían bajo el intenso calor. Me dije que debía ser una alucinación, pero podía sentir las llamas quemándome la piel
y oler el hedor asqueroso de la horrible barbacoa humana. «¡Dios!», exclamé. «¿Qué diablos pasó?». Realmente deberíamos irnos, señor, repitió el asistente, con un grado de urgencia ahora evidente en su voz. «¿Estás loco?», grité. «No podemos usar el ascensor durante un incendio. Seremos quemados vivos». No hay otra salida, señor. Tendrás que confiar en mí. El fuego se hacía más intenso y el humo llenaba mis pulmones. Tosí y balbuceé mientras mi cerebro en pánico trataba de pensar. Estaba seguro de que moriría si me quedaba aquí y realmente no tenía otras opciones. Así que corrí hacia la puerta del ascensor, saltando adentro, justo antes de que el operador presionara el botón para cerrar la puerta, sellando el humo y el fuego en el lado lejano. Una sabia lección, señor, dijo el asistente, con una sonrisa astuta en sus labios crujientes. Y ahora, podemos empezar. Me estremecí cuando miré a sus ojos oscuros y sin emociones, y me pregunté, ¿qué me tenía reservado este lunático? Dio la casualidad de que el enigmático ascensorista estaba a punto de introducirme en un infierno que nunca podría haber imaginado, ni en mis peores pesadillas. Una vez que recuperé mis sentidos y aclaré mis pulmones, pronto me di cuenta de que había algo más mal con este ascensor compacto. No se mostraban números de piso en el panel de control y, de hecho, solo podía haber un botón. Y este no tenía número. Sin embargo, el ascensor descendía a un ritmo considerable, aunque el viaje pareció durar una eternidad. ¿No hay un teléfono de emergencia aquí?, le pregunté. «Tenemos que llamar a los bomberos». El asistente no respondió, sino que miró directamente al frente. Tuve un impulso repentino de tomar al anciano por los hombros y sacudirlo vigorosamente. Pero no pensé que sería una buena idea. «¿Me estás escuchando, hombre?», exigí, mientras luchaba por controlar mi ansiedad. «Estamos en peligro aquí». Ningún daño te pasará mientras estemos dentro. Los peligros del otro lado se volverán evidentes, pero solo debes preocuparte por lo que está por venir, y no por lo que hemos dejado atrás. «¿Qué carajo?», articulé, mientras trataba de dar algún sentido a esas palabras crípticas. En cambio, decidí ignorar sus divagaciones extrañas y las muchas banderas rojas. «Como sea, solo quiero largarme de aquí e irme a casa». Sí, tu casa. El asistente respondió pensativo. Haré todo lo posible para que regreses a salvo a tu propio mundo, pero mis poderes como guía tienen límites. Tendrás que enfrentarte a tus propios demonios y luchar por sobrevivir. Debo advertirle, señor, que su viaje no será fácil. Negué con la cabeza, consternado, y ya no traté de darle sentido a las tonterías de este tipo. Claramente estaba completamente loco, o estaba jugando conmigo deliberadamente. En cualquier caso, quería salir del ascensor y alejarme de este chiflado. Por lo tanto, me sentí muy aliviado al escuchar el ping cuando el ascensor se detuvo repentinamente. Nivel 1, explicó el asistente sin dar más detalles. ¿Te refieres a la planta baja?, pregunté frenéticamente. ¿Podemos salir aquí? Me temo que no entiende, señor. Él respondió. Pero la verdad se volverá evidente muy pronto. Me reí en abierta burla por sus palabras, decidiendo que este hombre ciertamente debe estar loco. Lo que sea, amigo, me reí. Encontraré mi propio camino desde aquí. Buena suerte, viejo. Con eso, di un paso adelante justo cuando la puerta del ascensor se abrió, pero luego me detuve en seco. Naturalmente, esperaba salir a un vestíbulo bien iluminado que podía usar para acceder a la calle de la ciudad más allá. En cambio, e inexplicablemente, me encontré mirando un bosque oscuro que estaba justo afuera de las puertas del ascensor. Recuerdo estar parado ahí, totalmente estupefacto, por lo que pareció una eternidad. Pensé que esto era un truco, o que estaba sufriendo una alucinación. ¿Qué droga había tomado anoche? Esto fue una mierda alucinante, pero había tomado drogas psicodélicas antes, y nunca experimenté algo como esto. Todo era tan real, hasta la brisa fría de la noche, y el olor a piñas. Este era un bosque real, con hileras de árboles altos hasta donde alcanzaba la vista. ¡Qué real!, murmuré, mientras mi cerebro exhausto trataba de dar sentido a esta situación inexplicable. Nivel 1. El asistente repitió. También conocido como limbo, la entrada al inframundo y hogar de almas desafortunadas atrapadas entre el cielo y el infierno. ¿Qué estás diciendo?, pregunté, mientras el pánico subía desde la boca de mi estómago. ¿Qué me has hecho? No le he hecho nada, señor, respondió sin emoción. Sus decisiones y la vida que ha llevado. Esto es lo que te ha traído a este lugar. No estoy aquí para hacerte daño, simplemente para guiarte a través de los niveles,
con la esperanza de que eventualmente llegues a casa. Negué con la cabeza consternado, no queriendo escuchar estas locas palabras. Cuando miré hacia el bosque, me asaltó un terrible presentimiento. Un escalofrío de terror al anticipar los horrores que me esperaban. Pero aparentemente no había ningún otro lugar al que pudiera ir. Así que di un paso adelante, caminando con cautela hacia el frío suelo negro del suelo del bosque. Observé que el asistente me seguía, manteniendo una distancia respetable, aunque podía sentir su mirada penetrante en la nuca. El bosque no se parecía a ninguno que hubiera conocido antes. Bosques en la noche a menudo pueden evocar un miedo primario en la psique humana. Sin embargo, había algo muy antinatural en este bosque inexplicable, por el que ahora caminaba. A medida que avanzaba, lentamente, bajo la sombra de los árboles, escuché un leve sonido a través del aire frío de la noche, que gradualmente se hizo más fuerte a medida que avanzaba. Escuché atentamente para distinguir las voces, los débiles pero dolorosos gritos de 1000 almas llamando a la vez. Algunos de los idiomas los reconocí, otros no, pero había un denominador común. Todos gritaban de dolor y miedo. Todo mi cuerpo se estremeció cuando escuché llorar a esas miserables personas. Pero aún así no pude verlos, ni identificar de dónde se originaba el sonido. Esas pobres almas, dijo el asistente con simpatía. En verdad, hicieron poco mal durante su vida mortal, pero están atrapadas aquí por las circunstancias. Con el tiempo, algunos de ellos ascenderán a un lugar mejor, pero, por desgracia, no hay nada que podamos hacer para ayudar. Solo escuchaba a medias la explicación de mi guía, pero sus palabras evocaron un recuerdo en el fondo de mi mente, algo que había leído o escuchado muchos años antes. Mi mente estaba acelerada en ese momento, mientras trataba de aceptar mi situación infernal. ¿Cómo puede estar pasando esto? ¿Estaba muerto? Nunca había creído en lo sobrenatural, o pensado que había una vida después de la muerte. Seguramente, debe haber algún tipo de explicación racional. En cualquier caso, mi objetivo era escapar y regresar a casa, así que ignoré los gritos de dolor y seguí caminando. En poco tiempo me topé con lo que pensé que era mi salida. Llegué al pie de una colina empinada y miré hacia arriba, y vi una luz brillante, brillando en la cima del monte. No puedo explicar por qué, pero me sentí atraído hacia la luz, sabiendo de alguna manera que representaba mi salvación. Di un paso confiado y comencé mi ascenso por la ladera. Pero en ese momento sentí una mano firme en mi hombro. Me giré para ver al asistente sosteniéndome, con una mirada severa en su rostro mientras hablaba. No puedes ir por ese camino. Confía en mí, señor. Vete a la mierda, le respondí con enojo, liberándome de su frío agarre mientras avanzaba con determinación. Pero claro, no llegué muy lejos. Había subido menos de una docena de pasos por la ladera antes de congelarme, cuando mis instintos primarios se activaron. Escuché un susurro siniestro en los arbustos más adelante, y miré hacia arriba a tiempo para ver una criatura emerger de las sombras, la forma oscura de un depredador con ojos hambrientos. Un momento después surgió otro, y luego otro. Para mi horror, vi emerger una manada de lobos salvajes y antinaturales en la ladera de la colina, con los ojos ardiendo de odio y los colmillos goteando sangre mientras se enfocaban en mí, su presa. Como uno solo, la manada dejó escapar un aullido sediento de sangre, y un momento después estaban cargando, derribando la ladera y dirigiéndose directamente hacia mí. Grité de pánico y retrocedí rápidamente, pero en mi estado de miedo tropecé y caí al suelo. De repente fui asaltado por el alfa, levantando mi brazo derecho en un intento desesperado por defenderme. Grité de dolor cuando la bestia me mordió. Sus colmillos afilados como navajas se hundieron en mi carne y hueso expuesto. Miré a los ojos frenéticos del lobo y estaba seguro de que me haría trizas. Pero el asistente vino a mi rescate, pateando al sabueso infernal y arrastrándome lejos de la zona de muerte y fuera de la ladera. El alfa había quedado aturdido, pero no gravemente herido, y el resto de la manada le pisaba los talones. Me preparé para un nuevo ataque, pero la manada se detuvo en seco al pie de la ladera, gruñendo y paseando, pero sin atacar. Era como si hubiera una línea invisible en el suelo que no podían cruzar. Estaba asombrado por este repentino giro de los acontecimientos, pero no era todo. Cuando me miré el brazo, esperando ver una herida desagradable donde me habían mordido, no había nada. Mi piel estaba impecable y no sentía dolor. Miré al asistente, mi salvador, en busca de una explicación. No pueden salir de la ladera, confirmó. Pero protegerán su territorio con toda la fuerza en el infierno.
No podemos pasar. No quería creerlo. La luz en la cima de la colina parecía tan cercana y tentadora. Seguramente debe de haber una manera, supliqué. No. Él respondió con certeza. Las bestias no dejarán este camino hasta el final de los tiempos. Te dije que este viaje no sería fácil. Por desgracia, no hay atajos a través de los paisajes infernales. Me puse de pie con cierta dificultad, lanzando una última mirada a la manada sedienta de sangre antes de continuar. No pude evitar lo obvio por más tiempo. La terrible verdad me estaba mirando directamente a la cara. Estoy muerto, ¿no? Gemí. Estoy muerto y esto es el infierno. El asistente asintió con la cabeza pensativamente, como si hubiera estado anticipando esta pregunta. Estás en el infierno, pero no estás muerto. No todavía, al menos. De hecho, se le ha dado una oportunidad extraordinaria, la oportunidad de caminar por los niveles del infierno y aprender la verdad sobre el más allá. ¿Por qué? No puedo decir. Como ya expliqué, soy simplemente tu guía y haré todo lo posible para mantenerte con vida. Pero, señor, debo insistir en que obedezca mis instrucciones. Tuviste suerte de sobrevivir a ese último encuentro, y no puedo protegerte de todas las amenazas por venir. Asentí con la cabeza enérgicamente, y de repente me di cuenta de que ese extraño hombre era mi único amigo en este infierno, y representaba mi única oportunidad de salvación. De repente, algo hizo clic en mi cerebro confundido, un viejo recuerdo que volvió a la vida. Conozco esta historia, el infierno, los círculos del infierno. Sí. El asistente confirmó. La obra de Dante, escrita durante el siglo XV después de Cristo, hizo el mismo viaje que tú, hace todos esos siglos, pero lo que ves y experimentas será exclusivo de tu propia existencia mortal. Incluso yo no sé lo que está por venir. Me estremecí, odiando la incertidumbre y la situación poco envidiable en la que me habían colocado. ¿Por qué yo? Fue la pregunta que hice. No tenía sentido lógico. Pero a lo largo de mi vida me había adaptado a mis circunstancias, a menudo terribles, y sobrevivido contra viento y marea. Y ciertamente no iba a rendirme ahora. En ese momento decidí que haría lo que fuera necesario y enfrentaría los horrores que me aguardaban. Está bien entonces, dije, guía a mi amigo. El asistente asintió desapasionadamente antes de regresar al bosque, y yo lo seguí, poniendo mi vida en manos de este extraño. Caminamos por lo que pareció una eternidad, a través de la oscuridad y bajo el cielo. Me dolían los pies y estaba helado todo el camino. Con el tiempo, los gruñidos de la manada de lobos y los gritos incorpóreos de los muertos se desvanecieron hasta quedar en nada. Pero todavía me sentía increíblemente inquieto, con la clara impresión de que estábamos siendo observados, que una entidad siniestra y antinatural seguía cada uno de nuestros movimientos. Definitivamente, tuve la sensación de que no éramos bienvenidos aquí, o al menos yo no lo era. Este no era mi mundo, y yo no pertenecía aquí. Apenas hablábamos durante esa larga marcha a través de las palabras oscuras. Le hice preguntas a mi guía, pero recibí pocas respuestas. ¿Quién eres?, le pregunté. ¿Estás vivo? ¿Y por qué me ayudas? No soy nadie, fue su respuesta críptica. El nombre que tuve durante mi existencia mortal ya no es relevante. Y sí, estoy muerto, pero me encuentro en la posición única en la que puedo pasar entre los niveles sin interferencias. Y esto me permite actuar como guía para personas como usted. Estaba casi a punto de dejarlo, cuando escuché un nuevo sonido, el suave sollozo de un niño. Un escalofrío me envolvió, mientras experimentaba un déjà vu escalofriante, un recuerdo de un trauma pasado que hacía tiempo que había tratado de sepultar. Entramos en un claro, y vi que la figura sollozante era una niña pequeña, de unos 8 o 9 años, con el pelo largo, oscuro, cubriendo su rostro lleno de lágrimas. Mi corazón latía rápido en mi pecho cuando me acerqué a ella, estirando la mano para peinar suavemente su cabello y mirarla a los ojos. Jadeé en estado de shock y retrocedí cada vez que veía su cara mirándome fijamente. Era mi hermana pequeña Sara, la niña que había muerto hace 36 años, en las circunstancias más trágicas. Supongo que esta es una buena oportunidad para explicar algo sobre mi historia familiar. Sería justo decir que no tuve el comienzo más fácil en la vida. Mis padres eran negligentes y abusivos, pero hablaré más sobre ellos más adelante. Mi hermano mayor tampoco era bueno, así que tuve que cuidarme desde muy joven.
Honestamente, estaba bien con eso, pero luego estaba Sara, mi hermana pequeña. Por alguna razón, me admiraba y me sentía responsable por ella. Nadie más iba a cuidar de ella después de todo, pero yo era un adolescente tonto haciendo cosas estúpidas en las calles. La noche en que Sara murió es algo que me he esforzado por olvidar. Estuve fuera toda la noche y supongo que mi hermana se preocupó porque salió de la casa y anduvo por las calles buscándome. La atropelló un conductor que se dio a la fuga y murió en el borde de la acera, sola y asustada. No podía perdonarme a mí mismo por la muerte de mi hermana. Si me hubiera quedado en casa esa noche, ella habría sobrevivido. Supongo que es una gran parte de la razón por la que me jodí tanto durante mi adolescencia. Pero el tiempo pasó y aprendí a vivir con el trauma, o al menos a aliviar el dolor con bebidas y drogas. Pero, por supuesto, nunca esperé volver a ver a mi hermana, y no estaba preparado para esto. Para encontrarme con Sara, todavía en su cuerpo de 9 años, y atrapada para siempre en un ciclo de dolor y miedo. Esto era peor que cualquier cosa que pudiera haber imaginado. Me miró con lágrimas de sangre en los ojos, un rojo carmesí goteaba por sus pálidas mejillas, y cuando su sangre pura cayó, fue alimento para gusanos e insectos que se arrastraban por el suelo del bosque. Instintivamente, superé mi miedo y extendí la mano para tomarla, para abrazar a mi hermana y nunca dejarla ir. Pero, cuando tomé a Sara en mis brazos, su cuerpo literalmente se vino abajo, disolviéndose en cenizas en mis manos. Miré hacia abajo con horror, mientras sus restos se los llevaba el viento. E incluso entonces todavía podía escuchar su suave sollozo, un recordatorio duradero de mi fracaso en salvar su alma. Grité, sosteniendo mi cabeza entre mis manos, en completa desesperación mientras el dolor me vencía. Al levantar la vista, vi al asistente de pie junto a mí, observando en silencio mi dolor. ¿Por qué?, le pregunté. ¿Por qué haces esto? Lo entiendo, hombre. Soy un pedazo de mierda y merezco todo lo que tengo. Pero Sara es inocente. Ella nunca le hizo nada a nadie. ¿Por qué castigarla? Eso no es justo. ¿Justo? El asistente respondió pensativo. Debes saber que la vida no es justa. Entonces, ¿por qué pensarías que la muerte sería diferente? En cuanto a tu hermana, no está siendo castigada como tal. Ella simplemente está perdida. Con el tiempo, puede que encuentre el camino a un lugar mejor. Pero por ahora no hay nada que tú o yo podamos hacer para ayudarla. Sacudí la cabeza con incredulidad. Entonces, ¿por qué mostrarme su sufrimiento de esta manera? ¿Por qué torturarme? No es mi papel torturarte, ni determino lo que verás en cada nivel. Este es tu viaje, yo simplemente el guía. Parecía que esta era su respuesta a todas las preguntas, y tal vez era la verdad. No sabía por qué me habían puesto en esta posición poco envidiable, pero supuse que enfrentaría muchos más horrores antes del final. Pronto dejamos el claro, mientras murmuraba un último adiós a Sara, rogándole perdón por mis fallas. No caminamos mucho hasta que llegamos a la salida, un segundo ascensor, inexplicablemente parado en medio del bosque. Iluminado por luz artificial y con las puertas ya abiertas, el asistente me tendió el brazo y me indicó que entrara. Tiempo de seguir adelante. Él dijo. Sí, respondí con sombría resignación, cuando entré y las puertas se cerraron de golpe. Descendimos durante mucho tiempo antes de que el ascensor se detuviera. Tenía mucho en qué pensar después de mi encuentro fantasmal con mi hermana muerta, pero lo que realmente me asustó fue pensar en lo que me esperaba. Como había dicho mi guía sin nombre, Limbo, era el primer nivel, o círculo, y ni siquiera el infierno propiamente dicho, por lo que parecía que mi situación solo empeoraría a medida que descendiera. Cuando interrogué al asistente, como era de esperar, recibí el mínimo de información. Simplemente me dijeron que debíamos pasar por todos y cada uno de los niveles antes de poder ir a casa. Reflexioné sobre esto mientras el ascensor se detenía y la puerta sonaba. Nivel 2. Lujuria. Prepárate, advirtió el asistente. Planeé preguntar a qué se refería, pero tan pronto como se abrió la puerta, me golpeó una ráfaga de viento que casi me derriba. Mirando hacia adelante, vi una llanura desolada y aparentemente interminable que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Un páramo bajo un sol pálido, pero lo peor de todo fue el vendaval que azotó la tierra. Un fuerte viento que hizo difícil estar de pie y mucho menos caminar.
Incluso el asistente necesitaba gritar para ser escuchado por encima del poderoso vendaval. Toma mi brazo, te ayudaré. Hice lo que me indicó y avanzamos lentamente hacia el páramo barrido por el viento, luchando con todos y cada uno de los pasos. Miré hacia el horizonte y me pregunté cómo podríamos avanzar a través de este nivel infernal. Pero empeoró. Mientras avanzábamos tambaleándonos, de repente el suelo frente a nosotros tembló y se abrió, y de debajo de la superficie rocosa emergió una figura monstruosa, un gigante, de unos 20 pies de alto, que tomaba la forma de un hombre, pero con una grotesca cola con apariencia de serpiente enrollada alrededor de su cuerpo. El gigante se puso de pie, bloqueando nuestro camino con su enorme cuerpo y haciendo temblar la tierra bajo sus pesados pies. Nos miró con ojos penetrantes, mientras su cola de serpiente se desenroscaba. Estaba seguro de que este monstruo nos atacaría en cualquier momento, y me preparé para huir, pero mi guía me mantuvo firme, gritándome al oído. He aquí Minas, el juez y guardián del inframundo. Ninguno puede pasar sin su permiso. Me quedé congelado en el lugar, temiendo lo que este monstruo me haría. Podía sentir el juicio en su mirada penetrante, y me heló hasta los huesos. Observé impotente cómo abría la boca y hablaba con una voz retumbante e inhumana. No es tu momento. No deberías estar aquí, proclamó. Me quedé sin palabras, pero afortunadamente mi guía ya tenía una respuesta preparada. Estamos en una misión de Dios. Él respondió con confianza. Debo insistir en que nos dejes pasar. Apenas podía creer cómo el asistente se atrevió a hablarle a este monstruo, y pensé que Minas se reiría en absoluta burla, o nos aplastaría a ambos con sus propias manos. Pero, para mi inmensa sorpresa, no lo hizo, sino que exclamó las palabras: y así será. Con eso, Minas se retiró del agujero del que había salido, pero, antes de que su cabeza desapareciera bajo tierra, ofreció palabras de despedida que me di cuenta que estaban dirigidas a mí. Hasta que nos volvamos a ver. Tan pronto como el gigante se fue, el vendaval nos golpeó una vez más. No creo que hubiera podido resistir el poderoso viento, si no hubiera sido por mi guía, quien de alguna manera se mantuvo erguido a pesar de la fuerza que nos golpeó. Avanzamos lentamente a través de la llanura azotada por el viento, y con el tiempo vi a otros atrapados en sus propias luchas. Almas demacradas y semidesnudas que intentaban en vano ponerse de pie y caminar antes de que el vendaval los derribara sobre el duro suelo rocoso. Debe haber habido miles de ellos, todos atrapados en el mismo bucle cruel. No tienen respiro, explicó el asistente. El viento es implacable y su sufrimiento nunca termina. Sentí un nudo en la garganta mientras consideraba las implicaciones de lo que me habían dicho. Esta fue la eternidad para estas personas. Nunca tener refugio, ni paz, y ser víctimas para siempre de los vientos viciosos del nivel 2. Me preguntaba qué habría tenido que hacer uno en su vida para terminar en este lugar. Pronto obtuve mi respuesta, por así decirlo. Casi tropecé con el hombre que tenía delante, una figura desdichada, que se había acurrucado en posición fetal en un vano intento de protegerse del viento. Levantó la vista y lo miré a los ojos, una vez más, reaccionando con sorpresa al reconocer el alma atormentada. Era mi padre, que había muerto 27 años antes. Para ser justos, parecía tan sorprendido de verme como yo lo estaba. Su rostro se arrugó por la confusión antes de que hubiera una chispa de reconocimiento en sus ojos, inyectados en sangre. Hijo, ¿eres realmente tú? Gracias a Dios, tienes que ayudarme. Gruñí al escuchar su súplica, sintiendo nada más que resentimiento e ira. Continuando con el tema de mi familia jodida, no te sorprenderá saber que mi padre no fue un buen modelo a seguir. De hecho, pasó varios años golpeando a mi madre, bebiéndose el poco dinero que teníamos y jodiendo cualquier cosa con pulso, antes de que finalmente abandonara a su familia por completo. Yo tenía 12 años cuando se fue y nunca lo volví a ver, pero escuché cómo continuó con su comportamiento abusivo y manipulador, hasta que finalmente una de sus novias se cansó de ser utilizada como un saco de boxeo humano y descargó una escopeta en su estómago. Ni siquiera asistí a su funeral, y ciertamente nunca imaginé que volvería a encontrarme con él.
pero esta noche había estado llena de sorpresas. Levantó la mano, buscando apoyo contra el vendaval, pero la aparté de un manotazo. ¿Quieres mi ayuda? ¿En serio? Escupí con enojo. ¿Por qué diablos debería de hacer algo por ti? Tal como yo lo veo, estás justo donde perteneces. La lujuria era tu vicio, ¿verdad? Siempre persiguiendo la cola, tratando a las mujeres como basura. Oye, Respondió a la defensiva, mientras usaba sus últimas fuerzas para resistir el fuerte viento. Me sorprendió lo patético que ahora se veía. Ya no era el hombre imponente e intimidante que recordaba de mi juventud. Esta figura era una mera sombra de su antiguo yo, el resultado de sus muchos años de tormento. Sin embargo, no podía sentir lástima por él. Mi corazón se convirtió en piedra. oye, Continuó mansamente. tu madre no era un ángel, no lo olvides. No podía discutir con él sobre ese punto, pero no era excusa. Nos dejaste y nunca volviste. Sara murió, ¿sabes? ¿Acaso te importa? Bajó la cabeza, aparentemente avergonzado, pero pronto se recuperó para dar una pobre justificación. Mira, lo siento. ¿De acuerdo? ¿Qué quieres de mí? Fui un padre de mierda y un imbécil. Pero no merezco esto. Tienes que sacarme de aquí. Negué con la cabeza y comencé a alejarme, rompiendo el contacto visual con el patético anciano. No hay nada que pueda hacer por ti. Asentí con la cabeza al asistente e indiqué que estaba listo para continuar. Pero, mientras luchábamos contra el viento, me distrajo un grito a mi espalda, mientras mi padre lanzaba un último insulto. ¡Hijo de puta! ¿Crees que eres mejor que yo? Siempre supe que algo andaba mal contigo, chico. Eras malo desde el día que te trajimos a casa. ¿Y dónde diablos estabas cuando murió tu hermana? Era su hermano mayor y ella confiaba en ti. Como puedes imaginar, sus acusaciones tocaron un nervio, y en ese momento vi rojo, ignorando al asistente y el mal tiempo, mientras cargaba hacia él, con odio en mi corazón mientras extendía la mano para estrangularlo. Pero, tan pronto como mis manos tocaron su garganta, el cuerpo de mi padre se desintegró en cenizas, y sus restos fueron esparcidos por los vientos. Sin embargo, mi impulso me llevó hacia adelante y caí pesadamente sobre las rocas, de cabeza. Un dolor agudo reverberó a través de mi cráneo y perdí el conocimiento. Todo mi mundo se volvió negro. No sé cuánto tiempo estuve fuera, pero mi siguiente recuerdo fue que mi guía me arrastró físicamente a través de la llanura azotada por el viento. Realmente estaba decidido a sacarme de este infierno, por la razón que fuera. Estaba mirando hacia arriba, hacia el cielo, que noté que se había vuelto de un siniestro tono rojo sangre. Mi cabeza palpitaba mientras miraba ese abismo y, sin embargo, recuerdo lo que vi tan claro como el día. Solo podía mirar con horror impotente, cómo una entidad aterradora emergía de las nubes. Un rostro horrible y demoníaco, adornado con cuernos, y con ojos tan rojos y penetrantes que podía sentirlos penetrando mi alma. El demonio, o lo que fuera, era enorme, y pronto dominó todo el horizonte. Había una mirada animal en la bestia, pero también una cruel astucia e inteligencia detrás de sus ojos brillantes. Mostró sus fauces abiertas y expuso filas de dientes parecidos a los de un cocodrilo. Y luego se echó a reír, emitiendo una carcajada cruel y sádica que ahogó cualquier otro sonido. Me di cuenta de que el odio del demonio se concentró en mí. Su mirada de depredador me atravesó. Me imaginé a la bestia arrastrándome y devorándome entero dentro de sus poderosas fauces. Mi leal guía me había protegido hasta el momento, pero dudaba que tuviera algún poder sobre esta bestia. Como para probar mi punto, el asistente me arrastró a un ritmo más rápido, luchando contra el vendaval y tirando de mi considerable peso a través de las rocas. Quería levantarme y correr, pero no podía. El estruendo horrible del asqueroso cacareo del demonio llenó mis oídos. Era tan fuerte en mi cabeza que temí que mi cabeza explotara, y en poco tiempo perdí el conocimiento, y la oscuridad me tomó una vez más. La próxima vez que desperté me encontré en la relativa seguridad del ascensor. De alguna manera, el asistente me había traído aquí de una pieza, y ahora me miraba desapasionadamente, sin ofrecer simpatía ni explicación. Me puse de pie tambaleándome, y me llevé la mano a la frente, descubriendo que mi herida se había curado milagrosamente. Me dirigí a mi salvador y le hice la pregunta que más me preocupaba. ¿Qué fue esa cosa? El monstruo en el cielo. Noté la mirada sombría grabada en el rostro del asistente, y por primera vez, juré que podía ver miedo en sus ojos normalmente sin emociones. Creo que sabes quién es. Respondió sombríamente. Ha estado siguiendo nuestro progreso a través de su dominio, y continuará haciéndolo. Todavía tenemos un largo viaje por delante,
y enfrentaremos muchos desafíos y peligros. No estaba bromeando. Mi estómago se revolvió al recordar el trabajo de Dante, recordando que había 9 círculos en su descripción del infierno. Hasta ahora, habíamos pasado por 2. Esto significaba 7 niveles más, y su gravedad aumentaba a medida que bajábamos. Y además de los paisajes infernales que cruzaríamos, estaba claro que me enfrentaría a muchos más fantasmas de mi pasado. Y, sin duda, tendría que enfrentarme a mis propios demonios en el camino. Y luego, estaba la bestia, que yo creía que era el mismo Satanás. El diablo estaba observando cada uno de mis pasos, y parecía que mi guía no tenía poder contra él. Solo podía adivinar sus intenciones hacia mí, pero pensé que el Señor de la Oscuridad no me deseaba buena suerte. Todos estos terrores estaban en mi mente, cuando miré a los ojos oscuros del asistente, y mi corazón se hundió cuando escuché el siniestro ping, cuando nuestro ascensor alcanzó el siguiente nivel.